no va a ser, no es difícil de entenderla. Sí, por ahí es un proceso que lleva un poquito de tiempo adaptarse. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque venimos de dar diferentes paradigmas. Teníamos el paradigma imperativo y el paradigma funcional, ¿sí? Recuerden en qué se basaba cada uno. Si el imperativo eran instrucciones, una seguida de otra, en donde existían diferentes estructuras de control, que simplemente lo que hacía era controlarme el flujo, ¿sí? A raíz de que fue avanzando, de que fueron avanzando la complejidad de los programas a lo largo del tiempo, eh, se fueron agrandando los equipos de trabajo, surgió otro paradigma que fue el paradigma funcional, ¿sí? Donde ahí surge la idea, ¿sí? Recuerdan de funciones, procedimientos, ¿sí? De modularizar el programa, de dividir ese programa en subprogramas, ¿sí? Y la filosofía básicamente era un poco eh, generar pequeños trozos de código, obviamente con una implementación determinada, y yo, como programador, también podría invocarlos eh, desde el programa principal. Obviamente, invocándolo del programa principal, abstrayéndome, ¿sí? Esa palabra es muy importante, abstrayéndome de lo que es la implementación, porque independientemente ustedes hayan programado o hayan codificado la función, eh, ustedes al momento de llamarla, ¿sí? Se deberían abstraer de la implementación, es decir, a ustedes en realidad no les debería interesar cómo se implementa eso, sino simplemente cuáles son las entradas que recibe, ¿sí? Y qué resultado me va a devolver. Imagínense si obviamente nosotros tenemos que hacer todas las tareas desde cero, ¿sí? Si un arquitecto tiene que fabricar los ladrillos, si un arquitecto tiene eh, que fabricar el cemento, si tiene que fabricar la viga para construir, ¿sí? Ellos necesitan ya que esté eso hecho para solamente ocuparlos, ¿sí? Y utilizar su conocimiento para poder edificar, ¿sí? Bueno, con la programación es muy parecido, ¿sí? Nosotros necesitamos cosas hechas la mayoría de las veces, ¿sí? Sin ir más lejos, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con una librería que es eh, una librería en 3D, ¿sí? En donde yo constantemente utilizo funciones. Esas funciones están hechas por otras personas, ¿sí? Por ejemplo, cómo hacer un cubo, ¿sí? Yo le paso diferentes parámetros, la medida, ¿sí? Las medidas, las posiciones, eh, las diferentes luces, las diferentes cámaras, cómo quiero que enfoque, cómo quiero que sea dinámica, la dinámica de la cámara. Yo en realidad la implementación no sé cómo es, ¿sí? No sé cómo es porque es una librería obviamente que está encapsulada. Yo no sé cuál es su implementación, cómo es la implementación, por ejemplo, de cómo fabrica el cubo en un navegador. La verdad que no tengo ni idea, ¿sí? Yo simplemente le paso los parámetros, que son los datos de entrada, y se supone que la librería me lo tiene que graficar, ¿sí? Así funciona, y así funciona la programación. Eh, entonces a eso voy, digamos, me detengo bien en el tema de la abstracción porque también es un tema muy importante en la programación orientada a objetos, ¿sí? Porque la abstracción es una filosofía también que se va arrastrando, ¿sí? Desde lo que es el paradigma funcional hasta el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Entonces el saber el qué hace y no cómo lo hace
lo vamos a tener que aplicar la mayoría de las veces. ¿Está? Obviamente después en programación orientada a objetos vamos a ver más que diferentes niveles de abstracción, que también les voy a dar una pequeña introducción a lo que son los niveles de abstracción, obviamente, que pueden depender de diferentes cosas, sino diferentes tipos de abstracción, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta el momento de diseñar más que nada un programa orientado a objetos. Y bien, ahora va a venir esta etapa que es una nueva filosofía, una nueva manera de pensar. Sí, un poco se van a tener que cambiar el chip y van a tener que empezar a pensar en objetos y en clases, ¿sí? En vez de pensar en solamente funciones y procedimientos y estructuras de control, vamos a agregarle un poco más de complejidad y ya vamos a pensar en objetos y clases. Pero como le decía, una vez que se le agarra la mano, poder diseñar un programa es mucho más fácil, ¿sí? Le va a resultar mucho más fácil porque, como les digo, cambiar el chip siempre es difícil, ¿sí? Pero una vez que le agarre la mano, le va a resultar mucho más fácil. ¿Por qué le va a resultar más fácil? Porque justamente la principal ventaja, ¿sí? En mi opinión, es una de las ventajas, pero para mí es una de las principales, es que la programación en todos objetos se relaciona mucho con la realidad, está relacionado mucho con la realidad, ¿sí? Es decir, ustedes cuando tienen que pensar o diseñar un programa orientado a objetos, ¿está? Lo único que tienen que hacer es pensar en la realidad, ¿sí? En cómo están estructuradas las entidades dentro del mundo, ¿sí? Y bueno, obviamente seguimos con las mismas ventajas, por ejemplo, de que el paradigma funcional, ¿sí? Seguimos con las mismas ventajas que el paradigma funcional, en donde podemos llegar a poder llegar a pensar en objetos. Obviamente me permite hacer un programa modular, ¿sí? Diseñar el programa de manera modular, ¿tá? Así como se hacía, por ejemplo, en base de datos. Ahora con todo lo que sea base de datos, se van a dar cuenta que va a tener mucha relación, ¿sí? Un programa orientado a objetos con un diseño de una base de datos, ¿sí? Un diseño de un programa orientado a objetos con un diseño de una base de datos va a tener mucha relación, esa es otra ventaja, ¿sí? Todo lo que sea herramienta de análisis, diseño e implementación de software reducen mucho su gap semántico, es decir, están mucho más relacionadas, no hay tanta distancia en conceptos que maneja cada una de las ramas de análisis, diseño e implementación. Se van a dar cuenta, por eso se van a dar cuenta también que analizar, diseñar e implementar, ¿sí? Les va a resultar mucho más fácil, ¿sí? Es decir, van a estar mucho más sincronizadas esas tareas, a diferencia del resto de los paradigmas. Bien, entonces lo que deberíamos hacer un poco es utilizar el material que tenemos, ¿sí? Para ir entrando un poco en el tema. Y una pregunta, por ejemplo, que yo les puedo llegar a hacer, que creo que también estaba acá en el material. Bueno, lo primero que deberían ver es la parte de programación orientada a objetos versus programación estructurada, ¿sí? Es un poco ahí les dice cuáles son las ventajas. Bueno, de más está decirles que ahora sí, una vez que veamos todos los conceptos de programación orientada a objetos,
ya vamos a entender de lleno cómo está estructurado Python también, ¿sí? Porque Python es un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? ¿Qué significa que está avanzado en clases y objetos? ¿Está? Y lo primero que nombra el campus es justamente una relación con la programación estructurada, ¿sí? Y si te presentamos dos soluciones, ambas implementan una estructura para la gestión de datos de cliente, ¿sí? Pero en una se realiza el enfoque de programación estructurada, ¿sí? Obviamente con la limitación que teníamos hasta ahora de utilizar las estructuras de datos, por ejemplo, diccionarios o listas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo les digo, quiero tener un registro de todos los clientes y cada vez que venga un cliente yo lo voy a registrar en mi programa y le voy a pedir nombre, apellido, ¿sí? Y número de documento. Eso tengo que registrar de cada cliente, ¿sí? ¿Qué utilizarían ustedes, ¿sí? Con las estructuras de datos que vimos hasta ahora para implementar esa solución? ¿A alguien que tire algunas ideas? Vamos enganchando algunas ideas y vamos a ir armando la solución. ¿Qué se le ocurre? Que está ahí en ese material, ¿no? Por chat están mencionando las diccionarios o listas de diccionarios. Bien, perfecto. Es una buena idea, una lista de diccionarios. Recuerden que el diccionario era una estructura, sí, dinámica, al igual que la lista, y el diccionario tenía una estructura particular que era clave, valor, ¿sí? Entonces yo les digo, bueno, una persona se puede llegar a definir con nombre, apellido y número de documento, ¿sí? La clave vendría a ser cada una de las características que le nombré recién, ¿sí? Y los valores vendrían a ser obviamente los valores de cada una de esas características, ¿sí? Nombre, Juan. DNI, 12-104-803. Domicilio, tanto, ¿sí? Ahora, eso sería un diccionario, ¿sí? Que representaría a una persona. Ahora yo quiero representar muchas personas, entonces la única que me queda es un conjunto de diccionarios, ¿sí? Con una lista tranquilamente se puede modelar un conjunto de diccionarios que vendría a ser entonces una lista de diccionarios, ¿sí? Entonces de esa manera yo lo puedo representar, ¿sí? Fíjense que son dos estructuras de datos un poco rebuscadas, ¿sí? Y justamente es el ejemplo que está ahí en el campus, ¿sí? Eh, Justamente ahí los datos de los clientes, en donde tiene una lista que se llama clientes y dentro de esa lista tiene una serie de diccionarios, ¿sí? Y después diferentes funciones, en el cual una función se llama mostrar cliente, se le pasa la lista y el DNI de uno de los clientes, ¿sí? Y hace la búsqueda, ¿sí? Recorre toda la lista y encuentra un elemento, ¿sí? Con este condicional e imprime el cliente, la persona, ¿sí? El cliente, ¿sí? Otra función para borrar un cliente y después
un poco hace la implementación, ¿sí? Llama a la función mostrar cliente, llama a la función borrar cliente, y ya hace dos llamados con dos diferentes datos, digamos. Sí, eso vendría a ser como se lo puede llegar a pensar eh, con programación estructurada, ¿sí? Obviamente utilizando algunas de las colecciones y algunas funciones, ¿sí? Programación funcional también, porque acá hay funciones, ¿sí? Y procedimientos. Y después muestra la solución, ¿sí? Orientada a objetos. Obviamente esto ustedes no van a entender todavía porque no saben qué es una clase, ¿sí? Entonces para eso primero tendríamos que dar todo lo que son objetos, cómo se estructura la clase, qué es una clase, y después recién, ¿sí? Poder llegar a entender esta solución, ¿sí? Bien. Y después tienen el apuntecito, ¿sí? En el apuntecito donde está toda la parte teórica, ¿sí? La parte teórica, en donde muestra eh, al principio todo lo que sea conceptos de clases y objetos, ¿sí? Fíjense, a ver, vamos a compartir pantalla. Y en realidad arranca un poquito, ¿sí? Explicando cómo se empezó a desarrollar esta manera de pensar, ¿sí? Este paradigma, eh, que obviamente cambia completamente el chip y ya se tiene que pensar de otra forma, ¿sí? Entonces arranca diciendo un paradigma es el resultado de un proceso social en el cual un grupo de personas desarrollan nuevas ideas y crean principios y prácticas alrededor de esas ideas, ¿sí? Entonces, la idea y el proceso de cómo empezar a encarar el desarrollo de un programa, el desarrollo del diseño, mejor dicho, ¿sí? Va a empezar a cambiar a partir de ahora, ¿sí? En programación, dice, se trata de un enfoque concreto de desarrollar y estructurar el desarrollo de programas en base a objetos, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver bien todo lo que es el concepto de objetos, pero bueno, además está decirle que el concepto básico de un objeto es una entidad, ¿sí? Una entidad que tiene características, ¿sí? Y tiene comportamiento, ¿está? Como en el mundo real, ¿sí? Una persona tiene características y comportamiento. Fíjense, con solamente nombrarle el concepto de objetos, empiecen a relacionar, ¿sí? Con objetos del mundo real, ¿sí? La persona, un cliente, un proveedor, eh, un comprador, un vendedor, ¿sí? Eh, este es el momento donde se rompen, ¿qué? Con la aplicación.
con el concepto de objeto. A mí me pasó en la facultad. Me explicaron 6, después paradigma orientado a objeto y exploté. Después me rearmé y fue todo perfecto, pero acá es donde más o menos todo el mundo se rompe. Y ya les digo, ya es un proceso normal. A mí también me pasó, a mí me costó bastante entender, ¿sí? Yo me acuerdo que lo tuve en segundo año y yo venía, me acuerdo, de rendir algoritmo, recontra quemadísimo de rendir el examen final de algoritmo, porque antes no había aprobación directa. Antes, no sé si ahora será anual o cuatrimestral, pero antes era algoritmo cuatrimestral, o sea, te metían todo en un cuatrimestre. Y en segundo año vos tenías que cambiar completamente el chip, o sea, tenías que, después de quemarte la cabeza con algoritmo y paradigma funcional, y me acuerdo que en esa época, cuando yo cursé algoritmo, estoy hablando allá del 2009 que yo cursé, 2008 creo que fue, cuando yo ingresé. Yo lo vi en tercero, es peor todavía. ¿Cómo? Hasta segundo vimos todo programación estructurada. Que yo lo vi en tercer año recién. ¿Vos también cursaste en la estructurada era lo UTN? principal en ese momento. Yo cursé en la UTN, sí, retomé en 2001, porque yo venía de la UBA. Ahí va. Pero sí, todo era programación estructurada. Claro, después, bueno, se fue cambiando. Bueno, yo lo tuve en segundo, ahora creo que sigue en segundo todavía, no sé, no creo que lo pongan en primero ya. Pero bueno, me costó horrores. Creo que había terminado de cursar y ni siquiera habían entendido algunos conceptos. O sea, fíjense, creo que recién empecé a entender cuando rendí el examen final, ¿sí? Pero bueno, a medida que fui empezando a investigar, digamos, porque esto también, una parte muy importante es la parte que le pone cada uno, digamos, haciendo investigaciones por cuenta propia, ¿sí? Miraba muchos videos de los más pavos, digamos, de lo que te explican como si fuese en primaria. Me leí completo el Head First Java, digamos, que es un librito que también te lo explica como si fuese estar en jardín de infantes. Y así, digamos, de a poco fue entendiendo un poco la filosofía, ¿sí? Disculpe, profe, creo que una forma de entenderlo muy fácilmente es en el desarrollo de videojuegos, ¿no? Donde se tiene que simular objetos reales. Ahí uno entiende un poco mejor qué es el objeto, ¿no? Donde la clase sería una categoría, la entidad serían los objetos, los verbos serían las funciones o métodos, y los sustantivos serían las variables, si uno tiene que traducir al lenguaje común. Claro, el ejemplo con videojuegos, yo también doy muchos ejemplos con plataformas que ustedes usan, ¿sí? Que ustedes usan día a día, porque justamente ahí lo ven mucho mejor también. Pero con los juegos, obviamente, también. Fíjense que jugando, por ejemplo, a un juego, qué sé yo, a ver qué juego le puedo poner. El GTA, por ejemplo, o algún juego de rol, qué sé yo, League of Legends, o fíjense que usted... No es un juego de rol. ¿Cómo? El League of Legends no es un juego de rol. Ah, perdón. ¿De qué es? MOBA. ¿De? MOBA se llama. No importa. Es un ejemplo bastante claro, ¿sí? Es el tema de los juegos. Por ejemplo, cada uno de ustedes tiene un usuario, por ejemplo, en un juego, ¿sí? Ese usuario obviamente tiene diferentes características. ¿Qué pueden hacer ustedes o qué permisos tienen ustedes en el juego, ¿sí? El principal obviamente es registrarse en el juego, ¿sí? Y el principal es poder jugar, ¿sí?
Y dependiendo de, por ejemplo, el personaje que hayan elegido, ¿sí? Ustedes tienen determinados poderes, ¿sí? Determinados comportamientos. Entonces ahí ya viene, fíjense, un mapeo entre lo que es determinadas características que tienen, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, poder de golpeo 50, poder mágico 20, ¿sí? Determinados valores para determinadas características, ¿sí? Claro, algo que yo vi, por ejemplo, en un juego donde tenés que matar, o sea, tenés enemigos, es que hay una clase que se llama entidad viva, que tiene unas características, por ejemplo, tener vida o morirse, la característica de morirse, y de de esa clase heredan, por ejemplo, el jugador, los enemigos, ese tipo de características. Eso sería un poco, ¿no? Programación de entidad de objetos. Y sí, eso Claro, pasa en el World of Warcraft, por ejemplo. Es como que todo funciona en base a un modelo. exactamente. Sí, bueno, hablando ya de herencia, ya vamos un poquito más adelante, pero a ver, fíjense en las redes sociales, ¿sí? Por ejemplo, Facebook, ¿sí? Hablando de objetos, ¿sí? Yo les decía que un objeto es una entidad, ¿sí? Esa entidad, ustedes la tienen que pensar que debe tener características y debe tener comportamiento, ¿sí? Además, obviamente, lo que le dice acá, vamos a volver a objeto, ¿sí? Comportamiento, ¿sí? Y el estado, que vendría a ser el valor de las características, ¿sí? Pero básicamente habla de características, ¿sí? Obviamente esas características tienen un valor determinado, por ejemplo, el nombre de usuario, ustedes tienen un nombre de usuario, ¿sí? Para Facebook, y tienen una contraseña, ¿sí? Determinada. Entonces, para cada uno de esas características yo les fui nombrando, tienen un valor, ¿sí? Nombre de usuario, por ejemplo, una característica, valor Juan-Pérez, ¿sí? Contraseña, característica, el valor, ¿sí? El número de documento, ¿sí? Entonces, fíjense, ese vendría a ser el estado que caracteriza justamente al objeto usuario, ¿sí? Entonces, si ustedes tendrían que describir qué es Facebook, ¿qué me dirían? A grandes rasgos, ¿no? Sin dar detalles. Una colección de usuarios, una base de datos de usuarios. Sí, sin hablando de lo más simple posible. Colección de objetos que se relacionan. No. No, porque ya hablando de colección y objetos ya estamos hablando eh, de programación. Sin hablar de programación. Una red social. Una No. red social, está bien, perfecto. Pero ¿y qué pueden hacer? Una gran red de contactos de persona Ajá. o, bueno, hoy en día tiene un uso bastante comercial también. Te hace llegar al cliente o te hace llegar a otra persona. La base es los usuarios que interactúan. Claro, Claro, perfecto. Entonces, la base de Facebook son una red de usuarios, ¿sí? De todo el mundo, el cual comparten fotos, estados, ¿sí? Esa era la base de Facebook. Después, obviamente, se fueron agregando el tema de las relaciones, del marketplace y de un montón de series más, de grupos, ¿sí? Pero la base era, hoy en ¿sí? día tiene streaming también. Claro, hay un montón ahora tiene un montón de funcionalidades ya que después se agregaron los juegos también. Pero la base era
un conjunto de usuarios, ¿sí? Conectados por medio de una plataforma, ¿sí? En el cual podrían compartir cosas, compartir un estado determinado, un pensamiento, fotos, videos, ¿sí? Fíjense, en esa oración que yo les acabo de decir, ¿sí? Si ustedes tienen que pensar, por ejemplo, en todas las entidades que nombré, ¿sí? Es decir, en todos los objetos que nombré, ¿sí? Les va a ser mucho más fácil porque lo único que tienen que hacer es buscar cuáles son los sustantivos que yo les fui tirando y ver qué posibles características y comportamientos tienen, ¿sí? Por ejemplo, ¿Qué si yo serían tengo los que verbos? pensar al usuario como un objeto, a la red de usuarios, usuario como un objeto, ¿cuáles serían las características y cuáles serían el comportamiento de un usuario de Facebook? Escribir Las post. características que puede tener todos los datos personales, digamos. Claro, el nombre, el apellido, el cumpleaños. Claro, y el comportamiento, si tira un estado, sube una foto. Exactamente, subir una foto, subir un estado, subir un video, ¿sí? Todo eso son comportamientos, ¿sí? Del usuario. Entonces, abstrayéndome, obviamente, o enfocándome en lo que es el usuario de Facebook, el usuario de la red social. ¿Se clasifica como un objeto? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un estado, ¿sí? Dado por sus características y tiene un comportamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, ya el usuario es un objeto, ¿sí? Es un conjunto de objetos. Ahora, la filosofía más importante también es la comunicación entre objetos, ¿sí? Porque constantemente, ¿cuál es la idea? No es que los objetos están estáticos ahí en la plataforma y listo, ¿sí? No. La idea es que los objetos interactúen entre sí por medio de mensajes, ¿sí? Por medio de mensajes. Ahora, después obviamente vamos a ver cómo interactúan los objetos, pero básicamente es por medio de mensajes. Ese mensaje, ¿sí? Está dado por cada uno de los métodos que se pueden ejecutar, o que ejecuta o que implementa cada uno de los objetos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que todos los usuarios pueden o tienen permitido, ¿sí? Obviamente después, hablando un poco más de cosas complejas, podemos hablar de roles, pero eso ya vamos a hablar más adelante. Puede subir una foto, ¿sí? Entonces, para que sea efectivo, ¿sí? Para que esa foto pueda llegar a ser cargada, ¿sí? Acuérdense que subir una foto es parte del comportamiento, ¿sí? Es un comportamiento que tiene el objeto usuario, ¿sí? Y para que esa foto sea cargada, yo le tengo que mandar un mensaje al programa y decirle, el usuario, nombre Pepito, quiere enviar o quiere subir tal foto, ¿sí? ¿Te ubica más o menos cómo sería eso? Entonces, si nosotros lo tendríamos que llevar al paradigma funcional, ¿sí? El nombre de la función sería subir foto, ¿sí? Y la foto, ¿qué sería? ¿Una variable? Sí, sería una variable, pero a ver, hablando de paradigma funcional, si yo les digo, a ver, tengo que hacer una función que se llame subir foto.
Un argumento. Claro, exactamente. ¿Sí? Bueno, vamos a relacionarlo, el tema de los métodos y de los comportamientos van a tener mucha relación con lo que son las funciones, ¿sí? Porque son muy parecidos. Porque los métodos también tienen datos de entrada y argumentos, ¿sí? Reciben parámetros, así como las funciones, ¿sí? Tienen una estructura muy parecida. Pero bueno, lo que tienen que tener bien en claro, ¿sí? Sin complicarse mucho, es pensar de esa manera, ¿sí? Cada vez que piensan, por ejemplo, en un programa, por ejemplo, a ver, piensen y vayan pensándolo así, vayan pensando en programas y en los posibles objetos que lo componen, ¿sí? Por ejemplo, Mercado Libre, ¿sí? ¿Cuáles son los objetos que interactúan en el Mercado Libre? La persona que compra. Tienen compradores, tienen vendedores, tienen productos, ¿sí? Y eso vendrían a ser tres entidades a grandes rasgos. ¿Cuáles vendrían a ser, por ejemplo, a ver, si yo les digo, está bien, a ver, esos vendrían a ser los sustantivos que componen el escenario para definir mercado libre, ¿sí? ¿Y cuáles vendrían a ser, por ejemplo, si lo vamos a definir como un objeto, a las características de vendedor, de comprador, por ejemplo? El puntaje. ¿El puntaje a qué te referís? Que no entiendo a qué te referís. La calidad de calificaciones que tiene como vendedor. Una característica. Ah, una característica, bien, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, ahora tienen niveles, ¿sí? Tienen diferentes niveles basados en puntaje. ¿Qué más? Bueno, nombre, apellido, domicilio, fecha de nacimiento. Métodos de pago. Método de pago, a ver, pará. Porque Pero eso él ya ingresa estamos. su tarjeta, sería. Él tiene guardado en su cuenta su tarjeta. Claro, claro, eso puede ser una característica. Sería una billetera virtual. Claro, y a ver, un comportamiento. Hacer preguntas, comprar. Perfecto, hacer preguntas, comprar. ¿Elegir el medio de pago? Claro, elegir medio de pago, buscar un producto, visualizar un producto. Todo eso son comportamientos que puede llegar a tener un comprador, ¿sí? Vendedor también, imagínense, ¿sí? Publicar un producto, contestar un comentario, ¿sí? Calificar un comprador, ¿sí? Hay infinidades, obviamente, en el Mercado Libre hay infinidades de comportamientos y de características que tienen cada una de las entidades, ¿sí? Que interactúan ahí. Y fíjense, como les decía hoy, la filosofía de la programación orientada a objetos, una de las bases es el intercambio de mensajes entre entidades, ¿sí? Ese intercambio de mensajes lo hacen a través de los métodos, ¿sí? Entonces, si yo quiero comprar un producto, si el comprador, por ejemplo, quiere comprar un producto, lo que tienen que hacer es, ¿qué cosa? Además de buscar el producto. Y darle clic a comprar. Claro, y ese clic a comprar, ¿qué hace? Seguramente dispara un evento, el cual va a enviar un mensaje especificando cuál es el producto, cuál es el método de pago, cuál es la dirección donde se va a enviar, ¿sí? Y obviamente el sistema le va a responder diciendo, ¿qué cosa? ¿Se puede o no se puede? Claro. La compra se concretó, la compra no se concretó, ¿sí? Además, bueno, además está decirle que lean bien el concepto, ¿sí? Es básicamente lo que dijimos, pero un poco más formal, ¿sí? Porque ya habla de tiempo de vida, ¿sí? Y de identidad, ¿sí?
Es muy parecido, por eso le decía yo, es muy parecido a la filosofía que veníamos formando con base de datos. Si bien no es igual, sí, eso tienen que tener en cuenta, porque un diagrama conceptual o un diagrama lógico no es lo mismo que un diagrama de clases y de objetos, ¿sí? Si bien van a ver que es muy parecido, ¿sí? En el apunte lo van a ver muy parecido, ¿sí? No modelan lo mismo, ¿sí? Son diferentes abstracciones. El modelo lógico de base de datos modela una cosa y el modelo de clases modela otra cosa. Y el diagrama de clases modela otra cosa, ¿sí? Y acá le da un ejemplo. Disculpa, Blas, eso sería como, no es lo mismo hablar de personas que de vinos, nomás te digo una cosa así. La edad Claro, del a vino ver, puede influir, pero no, o sea, lo que va variando el sabor y la persona va variando que crece en altura o qué sé yo. claro, o sea, ¿a qué voy? Que ustedes al momento de modelar una base de datos lo que van a hacer, o lo que le va a permitir después el modelo lógico es poder llegar a un modelo físico, poder implementar una base de datos, y esos motores de base de datos lo que le van a permitir es justamente utilizar el tema de la cardinalidad, de las claves foráneas, de las claves autoincrementales, de la longitud máxima, por ejemplo, de cada uno de los atributos, ¿sí? En cambio, el diagrama de clases ya es otra cosa, es relaciones entre clases, va a ser muy parecido, ¿sí? Lo van a ver muy parecido ya, pero ya les digo, ya modelan otra cosa. Fíjense, hay diferentes simbologías para modelar atributos y métodos, ¿sí? Eso no solamente en un diagrama de clases se modelan los atributos, sino que también se modelan los métodos y comportamientos, ¿sí? Y vamos a ver todas las relaciones de clase que hay. Y después, el otro concepto, ¿sí? El otro concepto está más o igual de importante que objetos, ¿sí? Es la clase. ¿Por qué? Porque todo en este mundo, ¿sí? Hablando del mundo real, se clasifica en algo, ¿sí? Cada uno de nosotros nos clasificamos como hombre o mujer. Cada uno de los hombres o mujeres se clasifican como personas, ¿sí? Cada una de las personas se clasifican como mamíferos, ¿sí? Entonces, fíjense, a partir de ahí se van clasificando en una especie de red jerárquica, ¿sí? Bueno, la filosofía orientada a objetos es muy parecida, ¿sí? Cada uno de los objetos que vaya a interactuar en el programa va a ser parte de una clase, ¿sí? Van a poder clasificar dentro de una clase, ¿sí? Y justamente piensen en la clase como, lo dice ahí, un modelo que define las propiedades y comportamientos de un tipo de objeto concreto, ¿sí? Entonces, si nosotros dentro del programa, por ejemplo, un programa de un banco, ¿sí? El dueño, el gerente me dice, yo quiero hacer un programa en donde yo pueda registrar a todos los clientes, ¿sí? Cada uno de los clientes tiene una cuenta y de esa cuenta puede depositar y retirar dinero, ¿sí? Fíjense ahí, describí una entidad que es el cliente y su comportamiento que es depositar y retirar dinero, ¿sí? Ese comportamiento va a englobar o va a ser común para cualquier cliente que vaya al banco, ¿sí? Entonces, si un comportamiento y una característica es igual para cualquier cliente en el banco, entonces lo lógico sería clasificarlo dentro de lo que es la clase cliente, ¿sí? Y cada uno de los objetos va a ser cada uno de los clientes que vaya a registrarse, ¿sí? Juan Pérez, número de cuenta tanto, ¿sí?
Claudia García, número de cuenta tanto. Cada uno de esos van a ser objetos que van a interactuar con el banco, van a ir a depositar plata, van a ir a retirar plata, ¿sí? Y todos van a tener el mismo permiso, o sea, el mismo comportamiento, perdón, y las mismas características, ¿sí? Fíjense que ustedes cada vez que se registran en cualquier plataforma, ¿sí? Todos tienen el mismo formulario. Y para registrarse en Facebook, todos tienen el mismo formulario. Es decir, que todas las características son comunes para todos los usuarios. Nombre, apellido, domicilio, fecha de nacimiento, ¿sí? Ese formulario se va a emplear para cualquier persona que se quiera registrar, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes se registren o se vayan a registrar al banco, ¿sí? Se lo va a clasificar como un cliente. ¿Sí? Van a ser un objeto cliente dentro del programa y van a poder realizar las acciones que realiza cualquier cliente, ¿sí? Entonces, siempre que vayan a diseñar, ¿sí? A diseñar un programa orientado a objetos, van a tener que pensar en clases, ¿sí? Entonces, esas clases van a estar definidas, ¿sí? Por sus atributos y métodos, como dice ahí, ¿sí? Atributos, ¿sí? Los datos que se refieren al estado del objeto, ¿sí? Nombre, apellido, número de documento, fecha de nacimiento. Métodos son funciones que pueden aplicarse a objetos, ¿sí? Si los métodos vendrían a ser los comportamientos que realiza el objeto, ¿sí? Disculpa, Blas, los métodos no son el upper, el capitalize, el otro, ¿cómo era? Bueno, esos, los que tienen, por ejemplo, los métodos de las string. Exactamente. Exactamente, porque un string es un una objeto. clase. Claro. Una clase. String es una clase. Ustedes cuando cargan, en realidad todo en Python es una clase, ¿sí? Cuando ustedes cargan una variable con un string, están creando una instancia, ¿sí? Están instanciando un objeto string y le están poniendo un valor, ¿sí? Es decir, el valor viene a ser una característica, ¿sí? Que va a ser el contenido del string, ¿sí? Y los métodos que vaya a poder ejecutar ese string van a ser lo que dijo recién Jorge, creo que habló. Sí, sí. Sí, bueno, va a ser el upper, capitalize, el lower, ¿sí? Todos los métodos de string, ¿sí? Si quieren, bueno, después más adelante vamos a ver para no complicarlos mucho. Vamos a ver toda la estructura de clase que tiene Python para que más o menos vean cómo es la estructura, ¿sí? Eso con el print type dir y ahí te sale todo lo que puede hacer que se puede hacer con cada tipo de clase, ¿no? Claro, hay determinados comandos que van a decir cuáles obviamente son los diferentes métodos que tiene cada clase. Bien, entonces, hoy para un poco entrar en calor, yo les quería dar la introducción esta de qué es lo que es un objeto y qué es lo que es una clase, ¿sí? Entonces, para pensar en un programa orientado a objetos, ¿sí? Obviamente tienen que pensar en objetos, en entidades. ¿Sí? Esas entidades van a tener características, ¿sí? Y comportamiento. Sí, obviamente el comportamiento está dado por las acciones que puede realizar dentro del programa, ¿sí? Identidad, esto se refiere a que cada uno de los objetos tiene que ser único. Y bueno, tiempo de vida en realidad es la duración. Después eso vamos a ver más adelante, en donde el tiempo de vida de un objeto es limitado, ¿sí? Es muy parecido al tema de las variables porque se guarda en memoria durante la ejecución del programa el objeto, pero después
se borran, ¿sí? Obviamente porque hay una memoria temporal que va guardando las instancias, ¿sí? Y si no son persistidas en una base de datos, al terminar el programa se borran, ¿sí? Esta partecita es importante porque dice los objetos son creados mediante un mecanismo denominado instanciación, ¿sí? Esa palabrita es una de las más importantes del paradigma orientado a objetos. ¿Por qué? Porque un objeto es instancia de una clase, ¿sí? Cuando crean un objeto, están instanciando a una clase determinada, ¿sí? Si ustedes tienen una clase cliente y el cliente se va a registrar en el sistema, van a crear una instancia de cliente, ¿sí? De la clase cliente. Es decir, se va a crear un objeto cliente con las características que lo caracterizan y va a tener las mismas acciones que tienen todos los clientes. Y la clase, ¿sí? Que vendría a ser esta abstracción de un conjunto de objetos, ¿sí? Un modelo, un molde también le dicen de manera más informal, un molde en el cual yo tengo determinados atributos y métodos, ¿sí? Que van a caracterizar a determinado objeto en mi programa, ¿sí? Es importante también remarcar que todos los objetos que vayan a ser parte de un programa van a ser parte de una clase, ¿sí? No va a haber un objeto que no sea parte de una instancia de una clase, ¿sí? Bueno, entonces eso para empezar, ¿está? Mañana vamos a seguir un poco con esto. Vamos a ver cómo se implementa ya clase de objetos. Yo voy a buscarle algunos videos también para que vean. Unos bien... yo la verdad les recomendaría Head First Java, pero es Java, ¿sí? Es otro lenguaje, ya no corresponde, digamos. Voy a tratar de buscar algún libro que sea un poco más neutro. En lenguajes, me refiero. Blas, Sí. disculpa, a ver, estuve buscando y hay un Head First, pero Object Oriented Analysis, bueno, de mi Guarani English, lo entendí. Sí. Es un Está Head bien. First, pero de orientado a objetos. ¿Ese sirve o no? Ajá, ¿y lo encontraste en PDF? Sí, hasta ahora lo encontré en inglés, estoy viendo si está en español. No, Head First no está traducido, yo creo que ninguno. Ok, sí, acá lo tengo. Pero ahí, Bueno, a ver si es el... Pero es de... Dice 2006. No sé si se olvida igual. sí, el paradigma orientado a objetos es de los años 70, por ahí, 80, es viejo. El PDF que yo pasé al comienzo de la clase en material de estudio es de Python y tiene una sección de programación orientada a objetos y está en español. Ah, de uno. Buenísimo. Ebook, curso Python para principiantes, o sea, desde principio a fin está. Todo lo que estuvimos dando y lo que vamos a dar. Ahí en el chat lo puse, nada más que seguro le sale como un enlace medio raro, pero entren con confianza nomás. Bueno, sí, de última, de pasarla también al Discord, porque esto después creo que se... Pasarlo lo que sea el material. Dale. Sí, o sea, no se queden con lo que le digo yo acá, porque obviamente yo les voy tirando ideas y por ahí les puedo confundir más que otra cosa. Pero bueno, si ustedes me dicen que no entendieron, vamos a volver a repasarlo, vamos a volver a dar ejemplos. Yo voy a tratar de buscar más ejemplos. Pero bueno, para ir procesándolo a poco, yo creo que con hoy ya está, ¿sí? Si ven en la parte de... Acá en la parte de revisión, yo ya les habilité la actividad,
Sí, que es el cuestionario. Creo que tienen 2 intentos. Es muy parecido a las preguntas que yo le pasé ayer, ¿sí? Bueno, creo, fíjense si lo tienen habilitado para resolver. Sí, ya está habilitado. Bueno, métanle nomás. Yo creo que bueno, yo me quedo acá, digamos, conectado, o sea, así que traten de resolverlo, ¿sí? Ok, ok. Preparados, listos ya. No es por tiempo, ¿eh? O sea, tienen 2 oportunidades, sí creo que tienen 2 oportunidades, ¿sí? Lo que no significa que si les va mal en las 2, que es muy raro que le vaya mal en las 2 porque no es tan difícil, desaprueben la instancia, ¿sí? Si les va mal, seguramente después tendrán otra oportunidad. Pero resuelvan tranquilo, tómense su tiempo. Total, no es por tiempo.
¿Esas 7 preguntas nomás son? Yo tengo 7 también. Porque no nos pregunta de muchas cosas que ya dimos. Sí, en realidad nos dieron 30 preguntas, pero era un ensayo, con menos preguntas. Pero no te pregunta ni de excepciones, ni de funciones. Lo que pasa es que es random. Bueno, O sea, es un banco de preguntas, pero es random, digamos. Le puede tocar cualquier cosa. terminé perrito 7 de 7. Vamos, 10 de 10, vamos. De una.